Bueno, el otro día casi acabamos de ver el artículo científico, luego veremos lo que falta del artículo y la forma de hacer el vuestro. En un resumen muy rápido, es un artículo que trata de averiguar si la edad va influyendo o se va deteriorando las habilidades del Ejecutivo Central de la memoria de trabajo mediante tareas de repetición de dígitos hacia adelante y hacia atrás, midiendo la amplitud de la memoria de trabajo. Se supone que si el modelo es correcto, la repetición de dígitos y las tareas visoespaciales que requieran manipulación del material se verán deterioradas a lo largo de la edad. Algún artículo previo encuentra cierto deterioro, otros no, y en el estudio se plantea dos hipótesis. Primero, que habrá un deterioro con la edad, primera hipótesis. Segunda, que ese deterioro será mayor en las tareas de memoria de trabajo que requieran manipulación, a de repetir hacia atrás los dígitos o repetir hacia atrás la secuencia de lugares espaciales, que es la otra tarea que utiliza. Es un estudio que no hace un experimento, sino que utiliza una muestra ya existente, una muestra de personas que se utilizaron para baremar algunos test que tenían estas dos subpruebas, una de repetición de dígitos adelante y atrás y otra de repetición de una secuencia de lugares espaciales delante y atrás. El procedimiento, por lo tanto, es una correlación que puede encontrar una ecuación de regresión o cierta predicción de qué ocurrirá a lo largo de la edad, ¿no? Describe la muestra y el tipo de tareas, cómo se realizaron, los materiales utilizados. Como veis, la forma de contar los aciertos y los resultados. En los resultados principalmente destacaba que en efecto con la edad hay un deterioro de todas las tareas, tanto hacia adelante como hacia atrás. Además, era mayor en la visual, el deterioro en las visuales era mayor, pero no encuentra ninguna prueba de que el deterioro sea mayor cuando la tarea requiere manipulación, cuando es hacia atrás. Y luego, durante el análisis de resultados, va viendo el efecto de otras variables que, de todas las que se recogieron cuando se realizó la prueba en la muestra, toma en consideración la educación, o sea, los años de educación y el género, porque ve que hay una variación importante, una interacción de determinadas generaciones tienen más educación que otras. Quería ver si eso tenía un efecto multiplicativo, si podía estar influyendo. Digamos que si con la edad cambiaba el efecto de la educación o no, y encuentra que en efecto la educación tiene algún efecto, el género no, por sí misma, pero no interactúa con la edad. Es un efecto aditivo. Por lo tanto, podemos comparar gente de la misma edad sin contaminación y viceversa. Podemos comparar gente de diferentes edades igualándolas en educación sin ningún problema. El efecto aditivo es necesario para el modelo. Entonces, como conclusión, se cumple, y aquí nos quedamos, la primera hipótesis. Hay un deterioro por la edad. No se cumple la segunda hipótesis. El orden inverso, ni en dígito ni en espacial, no es peor. El resultado a lo largo de las edades. ¿Qué quiere decir la P igual a 0,269, P igual a 0,272? Página... ¿dónde está? Bueno, no recuerdo, pero... Quiere decir que hay una probabilidad de 27% aproximadamente de encontrar este resultado que hemos encontrado, las diferencias que hemos visto por azar. Por lo tanto, es muy probable que se deban al azar, demasiado probable. No podemos afirmar que hay una diferencia significativa.
Bueno, esto lo veremos ahora en vuestra prueba. Por lo tanto, vamos a ver la discusión. ¿Cómo se interpretan estos resultados? En principio, hay un resultado a favor de la hipótesis y el otro no. Y en la discusión, lo primero que nos dice, en efecto, es un deterioro por la edad, que es lo que esperábamos, y nos comenta ya que es mayor en la tarea espacial. Estamos ya en la zona de conclusión que, como podéis ver, se deriva de la hipótesis previa y de los resultados. Tiene que ser coherente, lo digo a la hora que redactéis el vuestro, ved esta estructura. Ese matiz de deterioro por la edad, bien, lo que esperábamos encontrar, pero el matiz de que es un poco mayor en la espacial, se pregunta si es por la práctica, porque las tareas verbales de repetir dígitos son mucho más habituales, el lenguaje es mucho más habitual que la localización espacial, por lo tanto dice que quizás se deba a un exceso de práctica, y la práctica, si es muy habitual, le quita peso al ejecutivo central, se trabaja por sí solo, o sea, la práctica se automatiza el procedimiento, y por lo tanto el ejecutivo central, aunque esté deteriorado, no va a influir. Por eso en la espacial influye más, porque está menos practicado. Como veis en la discusión se plantean posibles explicaciones. Aquí ya no tenemos datos, pero dice, podría ser por esto. Y por eso puedes plantear un experimento nuevo a partir de las conclusiones. Siguiente conclusión. No se cumple la segunda hipótesis esperada de que es mayor el deterioro en las tareas hacia atrás. No podemos afirmar eso. Bien. Segunda conclusión. La educación influye, sí, pero no interactúa con la edad. O sea que podemos prescindir de ella porque no es una variable que nos interese ahora. Bueno, si hubiera otro estudio podemos hacerla. El género en principio no influye por sí solo, ni en interacción con nadie. Y el efecto de la edad es independiente, por lo menos. Por lo menos el deterioro es independiente, permanece, no se debe a la educación, al género, ni a una interacción con ella. Bien. Un efecto sólido, la edad va bajando. Lo que pasa es que bajan los dos procesos como esperábamos, no como esperábamos en uno solo. Una tercera explicación dice que quizás el deterioro por la edad no se deba tanto a un deterioro de todo el ejecutivo central, de todos sus procesos, sino de la velocidad, simplemente que se enlentece. Una hipótesis de que quizás sea solo la velocidad. ¿Por qué? Porque en las tareas complejas, tareas duales, dobles, que hay que hacer dos cosas a la vez, que se ponen en marcha más procesos, la lentitud penaliza más. Es decir, hay datos que apuntan a lo que el Ejecutivo Central sigue funcionando bien, perfectamente bien, pero más lento. Y esto quedaría probado porque en las tareas que requieren más procesos se iría multiplicando el efecto. Bueno, hay algún dato que apunta a que en las tareas duales, por ejemplo, que hay que hacer dos cosas, si las medimos por separado y las dos funcionan bien, pues no habrá un efecto sumativo y aunque las hagamos a la vez irán bien. Es decir, depende de si las tareas por separado tienen deterioro o no. No es solo por la velocidad, sino que depende del añadido de las tareas. Pero bueno, discusiones puntuales, como podéis ver. Otra, dice, bueno, a lo mejor lo que creemos que se deteriora es el Ejecutivo Central, pero lo que está ocurriendo es que se deteriora la agenda de aviso espacial y el bucle fonológico. Es decir, los sistemas esclavos que le suministran la información al Ejecutivo Central y la mantienen activa, puede ser que pierdan cualidades y quizás eso sea lo que explica mejor los resultados. Bien. Sin embargo, tener que buscar explicaciones de ese tipo no tiene ningún recorrido porque
la cantidad de información que tienes, por supuesto, si baja y bajará, habría que mirar si con la edad va disminuyendo la cantidad de información que tenemos disponible y podría ser suficiente para explicar el resultado. O sea, el deterioro de la edad no afecta al ejecutivo central, sino a los diferentes componentes. Entonces tenemos que encontrar que tiene menos información disponible y además que es específica de cada dominio. Bueno, este resultado del deterioro esclavo es una alternativa, la velocidad otra alternativa que habría que explorar más en plano, no son más que propuestas. Y lo que dice todo este resultado, pone en cuestión el modelo de partida. Fijaos que al principio hemos dicho que el punto de partida era la memoria de trabajo va de ley. De ahí hay una serie de supuestos de cómo funciona el Ejecutivo Central. Dice, bueno, quizás habría que revisar el modelo porque no funciona exactamente como esperamos. Y dice que la transformación, el tener que dar el resultado, o sea, tener que repetir los dígitos al revés, no ha tenido el impacto que esperábamos. Y además tenemos datos de neuroimagen de la zona dorsolateral del prefrontal córtex, en la que tanto en tareas hacia adelante como hacia atrás hay una activación importante en esa zona que sabemos que está correlacionada con la actividad del Ejecutivo Central. Por lo tanto, habría que revisar el modelo de memoria de trabajo, cosa que ya va de ley el que lo presentó, el que lo creó, ya decía que ante determinadas cargas de trabajo podría ser que el Ejecutivo Central se viera afectado, que no era tan puro el funcionamiento que las tareas automáticas quedaban para los esclavos, sino que cuando la carga de la tarea fuera muy alta, el funcionamiento del Ejecutivo Central podría tener fallas. Bueno, por ahí van la revisión o lo que podemos hacer. Y por último nos dice futuras líneas de investigación, pues ver qué partes, ya hemos visto, puede ser la velocidad, puede ser el deterioro de sistemas esclavos. Bueno, pues habría que investigar qué aspectos del Ejecutivo Central, qué subtareas o qué subestructuras o qué tipo de tareas se ven más afectadas y utilizar datos para mejorar la clínica o datos clínicos, es decir, de personas que tienen afectadas diferentes tareas para aclarar mejor la estructura y cómo funciona. Bueno, este es el artículo que habéis leído, o que hay que leer. Ahora vamos a ver lo que habría que saber de este artículo de cara al examen y de cara al trabajo práctico. En el trabajo práctico os van a hacer una serie de preguntas sobre el artículo. Vamos a verlas y a explicarlas. Las preguntas son 3. Primera, la hipótesis que se plantea disminuirá una tasa mayor que el rendimiento hacia atrás que hacia adelante. ¿Por qué se plantea esa hipótesis? Identifica las dos asunciones. Muy bien. Segunda, según los resultados, con la edad empeora tanto en dígitos como en retracción visoespacial. Sin embargo, es mayor uno de los dos. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿O cuál es la explicación? Tercera, además de la edad, los investigadores estudian otras dos variables demográficas. ¿Cuáles son? Y especifica si afectan al rendimiento. Bueno, os pide que las contestéis en 10 líneas y esto es unas preguntas que van previas, si habéis visto el trabajo, van previas a vuestro artículo experimental. Bien, vamos a ver la primera en detalle. Cuando nos dice si la hipótesis, de dónde la saca, por qué cree que la hipótesis va a funcionar, tenéis que buscar en el texto, cuando las introduce, en la zona de introducción de hipótesis y un poco antes de llegar a la hipótesis, como podéis ver en la introducción, lo que hace es razonar por qué se plantea esa hipótesis. Pues bueno, en esa zona del texto, justo en la introducción, vamos a encontrar la respuesta. Vamos a la introducción y vemos que en determinado párrafo nos dice
que la esperanza o la expectativa de que haya mayor bajar el rendimiento en la amplitud hacia atrás se basa en dos asunciones que son la primera, las tareas hacia atrás requieren al ejecutivo central. Segunda, el ejecutivo central pierde efectividad con la edad. En cualquier edad, no solo problemas patológicos. Es decir, bien sencilla, las dos asunciones necesarias para que la hipótesis funcione es que las tareas hacia atrás van a funcionar peor y que el ejecutivo central se deteriora. Como podéis ver, eso está justo antes un poco antes de la hipótesis, ¿no? Y un poco nos dice si hay apoyo para ellas o no. Bien, lo explica un poco más. El apoyo de cada una, de la primera, es decir, que las tareas hacia atrás requieren al ejecutivo central, lo nombra algunos artículos. Primero, el modelo teórico de la memoria de trabajo. Segundo, el proceso activo consciente que requiere la memoria de trabajo necesita más recurrir a él más en las tareas hacia atrás que en las hacia adelante. Simplemente esta explicación ya es el porqué de la hipótesis bastaría con los dos puntos, pero bueno, si veis un poco en qué se basan esas dos asunciones, pues bueno. La segunda, hay datos de que las tareas ejecutivas declinan, caen con la edad, tal y tal. Algunos autores han dicho que este deterioro no es generalizado, sino que algunos componentes del Ejecutivo Central aguantan mejor que otros, y eso lo pone ahí en los datos que hay hasta ahora, ¿no? El estado de la cuestión. O sea, con esto tengo la primera pregunta más que respondida. Como la segunda, según los resultados, la edad empeora el rendimiento comentario de información. El declive es mayor en uno de ellos. Hemos visto que en los resultados que en el gráfico nos cuenta, antes del gráfico nos cuenta que las medidas de inclinación, o sea, la curva de predicción, el deterioro hacia abajo, la pendiente, muestra que el impacto de la edad en el ámbito espacial, en la amplitud espacial, es mayor que en el de dígitos. Bien, veamos el gráfico o veamos los datos. Veis que nos da para dígitos dos datos y para espacial hacia adelante, hacia atrás, dos datos. El coeficiente beta es la inclinación de la ecuación de regresión y vemos que es mayor aquí, en espacial, que en la de dígitos. Que es mayor simplemente no nos serviría mucho, pero sí que hay una probabilidad alta de que esto sea una diferencia significativa. Como podéis ver, ese es el dato que nos está diciendo. ¿Cuál? La medida espacial. Entonces, trasladado a este gráfico, vendría a ser este dibujo, ¿no? La reducción de la capacidad de reproducir dígitos es mucho menos acusada que la reducción visual espacial, ¿no? En el texto, en el gráfico. Y la segunda parte, ¿cómo explican los autores este resultado? Acabamos de ver que este resultado, la explicación básica es en la discusión, cuando dice que en particular quieren discutir el por qué, en el segundo párrafo de la discusión, por qué hay falta de simetría entre la espacial y los dígitos. El segundo párrafo es este.
Demands some comment, o sea, requiere algún comentario. Una explicación puede basarse en que los materiales verbales están mucho más practicados y automatizados, por lo tanto requieren la mínima intervención del Ejecutivo Central, mientras que el visoespacial es menos practicado y requiere más recursos, ¿no? Esa es la respuesta clarita que está ahí. Tenemos por eso la segunda pregunta. Vamos a la tercera. Además de la edad, los investigadores investigan otras dos variables demográficas. De todas las que en el estudio, que os recuerdo que era una baremación de un test, tomaron datos de las personas y recordamos que intentaba que fuera una muestra significativa de la población, de la época y en todas las variables posibles, vieron que había dos que variaban sistemáticamente con la edad, que eran el nivel de estudios, en resultados y en método, lo vamos a encontrar, variables, resultados, vamos a encontrar los dos datos, el nivel de estudios o de educación, aunque fuera representativa, y el género. El género y el nivel medio de educación para cada grupo lo presentan en una tabla aparte porque una vez que hacen los grupos se dan cuenta de, como vimos en el texto, que hay un incremento y un decremento de los años de educación con la edad por el efecto generacional. ¿Cuáles son y cómo afectan a los resultados? Bueno, pues el potencial común de educación y género, o sea, la contribución de la edad del género no correlaciona, o sea, no varía con la edad, porque lo tratan de estudiar, porque ven que hay diferentes niveles de educación dependiendo de la edad, pero el efecto no parece ser dependiente de uno u otro, más bien independiente. O sea, la pregunta que se hace al principio es si puede ser dependiente o independiente en resultados, ¿no? Y en la discusión nos dice que, en efecto, bueno, lo de la tabla que os he enseñado, en efecto, el resultado, la pregunta si es dependiente o independiente, el resultado nos vuelve a decir que el método, como lo hace, que es un análisis estadístico jerárquico, un análisis de regresión, que os expliqué que era ir metiendo variables en una ecuación y ver cómo cambia el resultado para ver si son aditivas o multiplicativas. Y dice que cuando mete edad y educación no dice cuál puede ser el principal efecto, no lo sabemos nunca en una correlación, los ponen en cualquier orden y la interacción y la edad en segundo lugar, bueno, da igual, uno que otro, los va metiendo en la ecuación esa que dije, una ecuación, bueno, un procedimiento estadístico, y dice que, bueno, que los dos, tanto la edad como la educación, predicen la amplitud de memoria, pero sugiere que los efectos de educación y edad son aditivos y independientes uno de otro. Y luego, los efectos combinados, tanto de dos o tres variables, fijaos que con las tres variables podemos hacer seis pares, pues no son significantes, o sea, no son significativas las interacciones en ningún caso, ni hacia adelante ni hacia atrás. Ya os he dicho también que el género por sí solo no tiene un efecto significativo. Cuando quitamos el efecto de la educación y la edad, el género no tiene ningún efecto significativo. Vimos que el género en la tabla cambiaba los años de educación también, por lo tanto, los efectos que veamos pueden ser probablemente la educación o el género. Bien. ¿Afectan? Sí, pero no tienen un efecto interactivo. El género por sí solo no, la educación sí. Tenemos ya las tres preguntas. Tenemos el artículo leído. Las preguntas se contestan por escrito, se contestan tranquilamente con 10 líneas, sin ningún problema. No son las preguntas de examen. En el examen pondrán alguna pregunta, que alguna
irá de este artículo o del trabajo que habéis hecho, y son preguntas que suelen ser mucho más generales o básicas, ¿no? Pues, por ejemplo, qué estudiaba el artículo o cómo era el experimento, si se basaba en una tarea en un laboratorio o si se basaba en una muestra. O sea, estas son un poco más complejas para leer el artículo con atención y demostrar que lo habéis leído con atención, y las del examen suelen ser más suaves, más fáciles. Ahora bien, la parte que yo os voy a calificar, el trabajo práctico, viene aquí. Por cierto, antes de que se me vaya, ya están convocadas las prácticas presenciales. Si alguien puede y quiere ir a Madrid, luego al final os explico un poco cómo se hace, pero lo tenéis en la página. He subido aquí el documento. Bien, el artículo que tenéis que hacer vosotros, vuestro trabajo experimental, que es parecido a este, solo que vosotros sí que vais a hacer un experimento, os pide que respetéis la estructura del artículo. Lo más importante es respetar la estructura del artículo. Si habéis empezado o no, pero a la hora de redactarlo, o sea, primero necesitáis hacer el trabajo, por supuesto. Tenéis que conseguir 10 personas. Tenéis que leer la introducción de este artículo, del texto, y redactar vuestra propia introducción, vuestra propia hipótesis, vuestro método, vuestros resultados y vuestra discusión, con la misma calidad y estructura que hemos visto hasta ahora. Todo artículo científico tiene esta estructura. Me mandaréis los datos personales, correo, y de entrada hay un resumen, un abstracto. El resumen sirve para que una persona decida si lee el resto del artículo o no. Por lo tanto, recoge todos los datos de una forma muy sencilla, apenas 150 palabras, y lo redactáis. Se pone lo primero, después de los datos personales. En segundo lugar, empezáis con la introducción. La introducción, como yo hago un dibujo así, en forma de embudo, porque va de lo general a lo particular. Vosotros vais a hablar, como el artículo de Herschel, sobre la memoria de trabajo. Vais a hablar de la amplitud, o span en inglés, de la memoria de trabajo a repetir dígitos, tanto delante hacia atrás. Por lo tanto, podéis tomar el texto, pero por favor redactadlo vosotros, no copiéis literalmente las cosas que luego no encajan, no enlazan. Sé que se lea bien. Redactarlo con cierta calidad. Es muy sencillo lo que tenéis que poner. Y ya os digo, de lo general a lo particular. Datos anteriores, los que sean, qué vas a aportar tú, lo que sea, y al final acabaremos en nuestro estudio. Fijaos que cada vez que nombréis a alguien, un autor, un artículo, tiene que aparecer luego en la bibliografía y viceversa. Todo lo que aparezca en la bibliografía tiene que estar en el texto. Eso es una regla muy básica. Si nombráis el trabajo de Hester, tenéis que citarlo. Y las citas también tienen un formato. Respetadlo un poco, porque esto os va a ser muy útil. Esto es un lenguaje universal y que vais a utilizar a menudo. De toda la introducción teórica que hemos ido particularizando la memoria de trabajo, la amplitud de dígitos, si entra el ejecutivo central o no, si va a ser diferente o no la memoria hacia atrás y hacia adelante, es decir, con la edad, que es el estudio que hemos visto, ya tenéis ese dato como precedente. Bueno, acabaréis desembocando en vuestra hipótesis. Vuestra hipótesis os la dan hecha, no tenéis que inventar nada. Y nos dice que nuestra hipótesis, con la edad, el rendimiento en tareas de retención orden inverso disminuirá notablemente. Bueno, este es el que las respuestas al otro. Nosotros tenemos como hipótesis
Es que tengo aquí el dato, no me acuerdo dónde está. Pues igual, yo las tengo aquí. Primera hipótesis. ¿Dónde está? Hipótesis 1, la página 3 de las instrucciones. El grupo de jóvenes tendrá un mejor rendimiento en la memoria de trabajo verbal, que es el trabajo que vais a hacer, que los adultos mayores en la tarea de amplitud de dígitos, tanto en orden directo como en inverso. Hipótesis 2. Los jóvenes y mayores, tanto unos como otros, obtendrán mejor resultado en orden directo que en orden inverso. Es decir, los jóvenes y el orden. Las dos hipótesis. Bueno, pues está la vais a tener que comprobar con los resultados del trabajo. Ahora lo veremos. Esto lo vais a explicar cómo lo habéis hecho una vez que habéis redactado las hipótesis, cómo habéis hecho el trabajo. Aquí nombraréis cuántas personas habéis usado. Son 10, 20, 30, mínimo 10 os piden. Si no podéis conseguir 10, ponéis que son 8, no pasa nada. Decidlo, 4 en cada grupo. Simplemente nombrar bien, ser fieles, no os inventéis las cosas, no tiene sentido, ¿no? No es por más personas te va a dar más puntuación, sino por haberlo hecho bien, ¿no? Entonces, como habéis visto, se suelen poner unas variables, pues por ejemplo, la media de edad o la muestra de dónde se ha sacado, si son voluntarios, algo descriptivo para que se pueda reproducir el método. Los resultados, cuando lleguéis a ver, espera un segundo. Bien. Los resultados, cuando lleguéis a los resultados, vais a explicar, vais a hacer un análisis. Y aquí voy a pararle un poco para explicaros porque luego hay muchas dudas con esto. Y espero que queden aclaradas si no me escribís. Mirad, los resultados. Vais a encontrar una serie de datos que tenéis que hacer un pequeño análisis estadístico. Podéis hacer muchos, pero os proponen el más sencillo de todos, que es una prueba de contraste de medias. Tenemos dos hipótesis, tenemos varios datos. Esto que os he puesto aquí sería una tabla de resultados de vuestro experimento. Totalmente hipotética, me la he inventado, pero ahí están los resultados. Lo primero, ¿cuál es la puntuación de la prueba? Si os fijáis en las instrucciones, os dice que la puntuación de la prueba es la amplitud máxima que consigue cada persona. A ver, os lo voy a explicar con un cuadro de datos. Aquí tendríamos el cuadro. Por ejemplo, si pasáis la prueba consiste en pasar, vais aumentando la longitud, en el material hay hasta 7 o 9 dígitos, y recordad que cuando falle en los dos de un mismo nivel, es decir, el 4 o el nivel 4, el nivel 5, si falla los dos se acabó la prueba, entonces empezáis por aquí, 3, 5, bueno, el ejemplo no cuenta, lo repetirá. Si contáis la máxima amplitud que ha sido capaz de repetir, por ejemplo, en este caso, vamos a ver este resultado, la máxima amplitud que ha logrado es 4. ¿Veis? Porque ha logrado repetir una secuencia de 4 dígitos. Su puntuación sería 4. Ningún problema. Explicadme cuál es la puntuación que estáis tomando. Ahora bien, en el artículo de Hester no utiliza la máxima amplitud, sino la puntuación, un punto por cada serie que ha repetido bien. Por lo tanto, aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, porque estas las ha hecho bien. ¿Entendéis? O sea, podría haber fallado esta, 0, tener un 1 aquí. A los efectos de esta tendría 4 igual, los efectos de la otra también. Pero si, por ejemplo, falla aquí y aquí tiene un 1, la máxima amplitud pasa a ser 5 y la puntuación 6. Me da igual que toméis una que otra, pero la que toméis tenéis que tomarla para todos los objetos igual. Es decir, si el resultado final es la amplitud máxima, ponéis amplitud máxima para todos.
y si el resultado es el número de repeticiones correctas, lo ponéis tanto hacia adelante como hacia atrás, para que puedan ser comparables. ¿De acuerdo? Me da igual una que otra siempre y cuando lo expliquéis. Porque a la hora de hacer un análisis de varianza, los resultados reflejan la habilidad seguro. Entonces, bien, seguimos con esta parte. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, con una tabla que tiene dos columnas que reflejan las puntuaciones de dos tareas y cada columna tiene 10 personas, mínimo, que es lo que propone la PEC. 5 con una edad entre 16 y 45 y 5 con una edad mayor de 60. Las personas van a hacer la tarea de dígitos en orden directo y la tarea de dígitos en orden inverso. Además, en ese orden. Requiere, no lo he dicho hasta ahora, pero la aplicación de la tarea debe ser similar para todas las personas. Como es una tarea oral, que no se puede hacer, tener muy claro esto. Esto es una memoria de trabajo en la que le vais a pronunciar los dígitos a una velocidad natural, no por segundo, y los tiene que repetir inmediatamente, porque no estamos hablando de memoria a largo plazo, de memoria de trabajo, y estamos hablando del bucle fonológico, por lo tanto tiene que ser oral. Tenéis que estar con cada persona, tenéis que hacer la tarea exactamente igual o lo más parecido entre todas las personas para que los resultados sean comparables. Ese rigor metodológico es necesario para un estudio de calidad. Y bueno, cualquier incidencia en ese sentido, por lo que habéis podido o no habéis podido hacer, pues también lo podéis comentar en método, lo podéis comentar en resultados. Ojo, sin interpretar, nombrarlo nada más. Bien, hacéis una aplicación rigurosa, a rajatabla, y obtenéis estas puntuaciones. Por ejemplo, estas, ya os digo que están inventadas. Entonces vais a poder hallar medias y desviaciones típicas, que es una variable, supongo que ya sabéis lo que es, sin ningún problema, de las 10 personas en orden directo, las 10 personas en orden inverso, y esta es una de las comparaciones que haremos, la segunda hipótesis. Y por edades tendremos la media total, la puntuación total, aunque no nos la pone en ningún sitio, podemos considerar una medida global de la capacidad de amplitud de memoria de trabajo, la suma de directo e inverso. En los test en cuestión de los que sale la medida, los WISE, bueno, que el Gester utiliza en la medida, el total es la puntuación del test. Así pues, tendríamos una puntuación de media en orden directo para los jóvenes, una media en orden inverso para los jóvenes y el total de los jóvenes. Y podemos compararlos también. Directo inverso en jóvenes, directo inverso en mayores, comparar directo entre jóvenes y mayores, inverso entre jóvenes y mayores y la total entre jóvenes y mayores. Fijaos que podemos cruzar 2×2, 4 comparaciones. Y, por supuesto, en la forma de hacerlo no os pide más que hagáis simplemente comprobar las dos hipótesis. Es decir, por un lado, la edad afecta, tanto en orden directo e inverso, y la otra, el orden afecta, en cualquier edad. ¿Cómo se hace esta comparación? Yo os digo que el análisis más sencillo es hacer una prueba de contraste de medias. Cuando hacemos una prueba de contraste de medias, lo que estamos haciendo es ver si una distribución, por ejemplo, esta de aquí, en orden directo, que tiene una media de 5,30, y esta otra, que tiene una media de 3,60, son tan diferentes, están tan distanciadas, que podemos considerar que la diferencia es significativa. Por lo tanto, es más difícil una que otra. Claro, aquí esperamos que el inverso sea más difícil. Bueno, bien. Os dais cuenta que esto depende en parte de la desviación típica. Si los resultados son muy cerrados,
aunque la diferencia sea la misma, si los resultados son muy cerrados, esto es más significativo que esto de aquí que he pintado. Cuando hay mucha desviación, se solapan mucho más las distribuciones, por lo tanto la distribución es... Bueno, pues la prueba que me dice si esta diferencia, en función de la desviación típica y la varianza, es significativa o no, es la prueba T, de contraste de medias. La prueba T de contraste de medias es lo mismo que la prueba Z de contraste de medias, solo que cuando la muestra es pequeña, en este caso de 10 personas o de 5, es la más adecuada porque corrige efectos del pequeño tamaño de la muestra y también es más difícil que salga significativa por eso mismo. La prueba T en una hoja de cálculo se hace dándole a un botón y eso es lo que deberíais hacer porque es lo más sencillo, pero tenéis que saberla interpretar. Si no sabéis hacerla o tenéis algún problema, mandadme los datos y os digo cómo se hace. Perdón. En una hoja de cálculo, la Excel o cualquier otra, LibreOffice o cualquier otra, la fórmula es muy similar. Normalmente le dices, pruébate, le dices una muestra y la otra. Es decir, quiero que me compares esta muestra con esta y me digas si hay una diferencia significativa entre ellas. ¿De acuerdo? Prueba, E5, E14 se refiere a las casillas de la hoja de cálculo. Desde la E5 a la E14, que es esta, van estos de resultados. Un rango de celdas. F5, F14. O sea, aquí estamos haciendo la prueba T entre orden directo y orden inverso. Luego me pide dos datos más en la prueba T de la hoja de cálculo. Primer dato, ¿una cola o dos colas? ¿Qué quiere decir eso? Si yo no sé para dónde va a ir el resultado, no tengo ninguna hipótesis al respecto. Es decir, puede ser una mayor que otra. Hago una prueba de dos colas, no sé para dónde está la diferencia, por lo tanto, el margen de confianza lo dejo en los dos lados porque no lo sé. Pero como en este caso sí que tenemos una hipótesis clara de que el orden directo va a ser más fácil que el orden inverso y que una edad va a trabajar mejor que la otra, nos sirve la prueba de una sola cola. Entonces le ponemos un 1, que es el código para una prueba de una sola cola. Si queréis podéis cambiar el 1 y el 2 para que veáis la pequeña diferencia que será el resultado, pero bueno, en este caso nos bastaría con una. Y el segundo dato que nos pide es este último de aquí, que dice, ¿las muestras son pareadas, homocedásticas o independientes? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no es lo mismo la varianza en dos muestras si los sujetos son diferentes o si no lo son. Cuando son diferentes, decimos que estamos haciendo un experimento entre sujetos diferentes y tenemos que comprobar o decirle que probablemente las varianzas de origen son diferentes, son independientes. Ahora bien, cuando hacemos una prueba con dos muestras o los mismos sujetos en cada muestra, le tenemos que decir que las varianzas son pareadas, las muestras son pareadas, de hecho van a tener la misma varianza seguro porque son las mismas personas. A veces no son las mismas personas, pero asumimos que tienen la misma varianza, entonces le decimos homocedásticas. Y si son las mismas personas, que es seguro que tienen la misma varianza, le decimos que son pareadas. En nuestro caso, vamos a hacer una prueba entre el orden directo e inverso, son las mismas personas. Estamos comparando a las 10 o a las 5 mismas personas en dos pruebas diferentes. Por lo tanto, le diremos pareadas en ese caso. Ahora bien, cuando comparemos a los jóvenes con los mayores, en la primera hipótesis, diremos que son muestras independientes. Porque de hecho son personas diferentes, personas de diferente grupo de edad que asumimos que tienen suficientes diferencias para no considerar que son homocedásticas siquiera. ¿De acuerdo? O sea, en uno de los análisis pondremos el valor 1 y en otro el 3. Bueno, el 1 y el 3, dependiendo de la hoja de cálculo o el programa que utilicéis, son códigos, pero que sepáis cuál estáis usando. Pareadas en la hipótesis de orden e independientes en la hipótesis de la edad.
O sea, este análisis nos dará una cifra de probabilidad de que ese resultado se deba al azar. Fijaos lo que quiere decir eso. Cuando yo hago la prueba T, me sale un número, que es el número T. Es un número que, dependiendo de la cantidad de sujetos, es más o menos significativo. Y lo que nos importa es el segundo número que nos da, que es la probabilidad. En una hoja de cálculo, cuando pongo esta fórmula, aparece como resultado una probabilidad, un número entre 0 y 1. ¿Qué me indica la probabilidad de que ese resultado se haya dado por azar? Es decir, que si yo hago muchas veces esa prueba, es fácil que salga muchas veces el resultado. Por lo tanto, si ese número es grande, la prueba es un resultado no significativo. Si es pequeño, 0,5, o sea, 5%, el 1% o menor, diremos que es muy improbable ese resultado por azar. Por lo tanto, la diferencia se debe a la variable que diferencia los dos grupos, la edad o el tipo de tarea. Ojo que aquí en las hojas de cálculo no nos va a dar menor de 0,5, nos da una probabilidad exacta. Entonces, solo tenemos que mirar que sea menor. Nos piden o solemos usar un límite de 0,05, es decir, el 5%. Si la probabilidad es menor del 5%, nuestro resultado es significativo y apoyará nuestra hipótesis. Si es mayor, nuestro resultado no es significativo y no apoya nuestra hipótesis. No pasa nada con el experimento de Hester. Lo comentaremos. ¿Qué vamos a encontrarnos, pues? Primera prueba. Puedo hacer una comparación de edad entre el resultado total de los jóvenes con el de los mayores. Es decir, este grupo, la suma de los jóvenes y la suma de los mayores. La suma de los jóvenes tiene una media de 9,60, una desviación típica de 1,34. La de los mayores tiene una media de 8,20, una desviación típica de 1,92. ¿Veis? Que responder ahora a la pregunta de si 9,60 es mayor que 8,20, por supuesto es mayor, pero es mayor de una forma significativa, depende de la varianza, y para eso hago la prueba T. Y con estos datos que veis aquí, aplicando esta fórmula, en este caso para muestras independientes de una cola, me da este resultado. Y este resultado, el número T, que dependiendo de los grados de libertad, del número de sujetos, que en este caso son 5 por grupo, me da una probabilidad de 0,11. Como he dicho que voy a aceptar probabilidades de 0,5%, el 0,11 no es significativo. Aquí no me han salido diferencias por la edad. Esta diferencia, aunque tenga cierta entidad, no es significativa, no apoya mi hipótesis. ¿Vale? Bueno, puedo hacer también análisis comparando edades, pero en vez del total, en orden directo y en orden inverso. Es decir, otro análisis que puedo hacer. Comparo el grupo de orden directo de menores de 45 y el grupo de orden directo de mayores de 60, cuya media es 5,80, 4,80. ¿Me sale significativo? Pues no. En orden directo, tampoco estos resultados son una diferencia muy significativa. Probabilidad casi 13%. Y en orden inverso, estos resultados todavía son menos significativos. A ver, los números me los he inventado, ¿eh? Solo quiero que veáis cómo se interpreta. No quiere decir que os tenga que salir algo parecido. De hecho, os tiene que salir vuestro propio resultado, ¿no? Bueno, esta es la hipótesis 1. Fijaos que podéis hacer un análisis global, un análisis directo, un análisis inverso o solo directo e inverso, lo que queráis. No os tenéis que complicar la vida. Prefiero que hagáis poco bien que mucho mal, pero que se pueden hacer muchos tipos de análisis. Y como vais viendo, esto se puede complicar. A pesar de que tenemos poco datos, se puede complicar, porque aquí no vamos a analizar si la edad y el orden hay una interacción, si con la edad va cambiando el resultado entre directo e inverso o no. En la prueba T solo compara dos medias, no tenemos un análisis de varianza completo.
que nos dé el resultado de las dos variables por separado y sus posibles interacciones. Por lo tanto, un análisis bastante simple. Pero haced el que os sintáis cómodos, que sepáis comentar. Vamos a ver la segunda hipótesis. La segunda hipótesis habla del orden. Entonces yo compararía esta columna con esta columna directo con inverso. Esta columna tiene una media de 5,30 y el inverso de 3,60. Bueno, en este caso y con estos datos me sale una probabilidad significativa, bastante significativa. Como podéis ver, ese número es menor que el 0,01. Por lo tanto, ya os digo que las hojas de cálculo nos dan una probabilidad exacta, no solo menor de. Por lo tanto, el orden sí que se cumple. El orden inverso es mucho más difícil que el orden directo, porque esta media, mucho menor que esta, en la línea que esperábamos. Y en este caso, la prueba que he hecho es de una cola, porque espero que el inverso sea peor, y con muestras pareadas, 1, 1, porque los sujetos son los mismos, el orden directo e inverso. Ahora puedo repetir este análisis para cada edad y nos quedaría estos datos. Directo e inverso para menores de 45. Me sale resultado significativo, menor que el 5%, como podéis ver, y en menores de 60, mayores de 60 no tanto, ya no salta el 0,50. En mayores de 60 el orden directo e inverso, esto comparado con esto, no es tan significativo. Ya os digo que los números son inventados, pero lo que quiero que sepáis es interpretarlo. Este sería vuestro cuadro de resultados más o menos en el análisis que queráis hacer. Podéis hacer solo el global, podéis hacer un parcial, lo que queráis, pero interpretadlo bien. Una vez hecho, tendréis estos números, tendréis que presentarlos, explicarlos. Una buena forma de presentarlos es un pequeño gráfico. Como habéis visto, en la mayoría de los estudios incluyen un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Pues mira, el que os propongo yo, que es bastante sencillo, me diría el resultado promedio de qué, en orden directo, menores de 45 y en orden inverso, menos de 45. Es decir, aquí pondríamos en orden directo, menores de 45, 5,30, en orden inverso, perdón, en orden directo, 5,80, 3,80 y los mayores de 60, 4,80 o 3,40. Bueno, más o menos. Y nos quedaría algo así, que es muy fácil de interpretar. ¿Qué quiere decir? Que el orden directo e inverso bajan los resultados de ambos grupos, en los dos baja, y bueno, y que la bajada del menor de 45 es menor que la del 60, pero es inventado, ¿eh? Pero el tipo gráfico que más o menos visualizaría las dos hipótesis, edad y diferencia de tarea, se vería bastante bien y bastante claro. Y ya con todo esto, habéis planteado la hipótesis, habéis planteado las asunciones teóricas, tenéis un resultado, podéis llegar a la discusión, a ver, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido mi hipótesis? ¿Por qué? ¿Qué faltaría por estudiar? Si no habéis hecho el análisis de varianza, pues decir que se podría hacer, en fin, que hay pocos sujetos, lo que queráis comentar. Pero ojo, igual que en la introducción, comentáis de general a particular, es decir, la teoría general vais acotando, y esta es mi hipótesis. También en la discusión vais de general a particular. No empecéis diciendo detalles como había pocos sujetos, había buen clima. No mezcléis las cosas. De lo importante a lo secundario, a los detalles. Y al final, si queréis, o si os sale, consecuencias o qué habría que hacer en futuros estudios de cara a mejorar todo lo que habéis visto. Y bueno, y ya tenéis la discusión, y ya tenéis la bibliografía detrás, toda la referencia, todo lo que se ha citado, con el formato APA, cierta elegancia, y esto ya es vuestro trabajo. No es muy largo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces yo os voy a valorar estas cosas. El estilo, por supuesto, estáis comunicando un trabajo científico, tiene que ser claro, directo, ordenado. La estructura, una cosa se deriva de otra, redactado por vosotros, ahí se nota mucho cuando una cosa es corta y pega.
queda como un Frankenstein. El contenido, concreción, precisión, órdenes, los argumentos, cada cosa, diferenciar lo que es un dato de una opinión, que no haya errores graves de concepto, por supuesto la ortografía, la gramática, que se entienda el texto, y bueno, cualquier detalle de calidad que me podáis anunciar yo se valora también. Y bueno, con eso ya tenemos la PEC. Si tenéis alguna duda más, me escribís, yo os la declaro de forma individual. Hasta aquí explico. El próximo día nos iremos a la memoria episódica. Y si la vais haciendo, me vais mandando datos y nos veremos y la iremos corrigiendo, ¿de acuerdo? Hasta el próximo jueves.